Hola a todos, vamos hoy día a exponer sobre el modelado en espacio de estados en discreto. Para eso tenemos que partir de un modelo, obviamente en el tiempo, y lo vamos a llevar mediante Laplace, vamos a llevar al espacio de estados, luego de espacio de estados vamos a volver y se lo va a realizar de la siguiente forma, y luego se lo va a llevar a discreto obviamente. Vamos a empezar con nuestro sistema, que es un sistema masa resorte amortiguador, el cual está sometido a una fuerza U y lo que genera es un desplazamiento Y. Para esto vamos a realizar una sumatoria de fuerzas, la cual va a ser igual a 0. Entonces empezamos. Sabemos que para la fuerza en el resorte siempre es el coeficiente por el desplazamiento, más tenemos la siguiente es la masa por la aceleración, que en este caso es por Y, 2 puntos, y más el coeficiente de rozamiento, que en este caso es es el coeficiente de viscosidad por Y punto, que es la velocidad. Todo esto igualado a 0. Igualado a la fuerza que se está aplicando, que es U, que es la fuerza que tenemos acá. En este momento lo que hacemos es organizar y vamos a llevarle el tiempo. Entonces tenemos M, Y 2 puntos de T, más B, Y de T, más lo que nos queda, K, Y de T, es igual a U de T. En este punto aplicamos Laplace. De la siguiente función. Tenemos M de Y 2 puntos de T más B Y punto de T más K Y de T, y esto es igual a U de T. O sea, la plana aplicada en ambos lados de la ecuación, y lo que se obtiene es lo siguiente: es M que multiplica a S cuadrado Y de S menos, esto pueden ver en las tablas de Laplace, Y de S Y de 0 menos Y prima de 0. Ya esto en cuanto a esta parte, más lo mismo hacemos con la B, que es de la siguiente manera: B que multiplica a S SY, o sea, la función en S, menos Y prima de 0. Y para la última, para lo que es la K, también más K que multiplica a en este caso sería solo Y la transformada de Laplace de Y de T viene a ser Y de S, y igual la transformada de Laplace del otro lado, de la parte de U, viene a ser U de S. Entonces ahí ya está completa nuestra ecuación. Sabemos que las condiciones iniciales son 0, tanto para las derivadas, 0. Entonces lo que nos queda es lo siguiente, ya transformado en Laplace: M de S cuadrado más, todo esto ya se elimina, esta Y de S se vuelve solo esta parte de aquí, tenemos B S más K es igual a U de S. Aquí por Y de S, Y de S y Y de S, sáquese un factor común y se manda a multiplicar el Y de S en la parte de
Entonces, para nuestra función de transferencia, lo que hacemos es darle la vuelta. Entonces, lo que tenemos es la función de transferencia es igual a y de s sobre u de s. Y lo que tenemos es lo siguiente: 1 sobre toda esta ecuación de aquí. Pero sabemos que, bueno, sí, pongámoslo, porque sí es lo que necesitamos: ms cuadrado más bs más k. Ya, ahora ya teniendo esta función de transferencia, vamos a ver nuestras variables de estado. Ya teniendo nuestra función de transferencia, vamos a prescindir de estas ecuaciones de aquí. Y lo que vamos a hacer es armar, vamos a tener acá nuestra función de transferencia para la posteridad. Y de s sobre u de s es igual a 1 sobre ms cuadrado más bs más k. Y vamos a tener nuestras variables de estado. Para las variables de estado tenemos que x1 va a ser la posición y x2 que va a ser la velocidad del sistema. Bueno, para x1 sabemos que tenemos y de t, mientras que la posición, la velocidad es la derivada de la posición, entonces tenemos y' de t, perdón, y punto de t. De estas partimos para sacar lo que son las salidas de nuestro sistema, en la cual viene representada por x1' y x2. Entonces, siempre sabemos que x1, o sea, mejor dicho, x2 va a corresponder a la derivada de x1. Tenemos que es igual a x2 y esto es igual a y'. Y sabemos que para x2 es la segunda derivada, entonces tenemos la segunda derivada de x2, entonces vendría a ser x2 punto. Ahora, vemos que esta de aquí es lo mismo que tenemos acá, entonces tenemos que despejar. Despejando esto, tenemos que las y2' de t es igual a u de t menos dy punto de t menos ky de t. La masa viene al denominador y vamos a hacer lo siguiente: y dos puntos viene a ser igual a, vamos a ir u menos u de m menos b, igual aplicando Laplace como se pudo observar, pero en este caso y punto es de x2 sobre m menos, y sabemos que y es igual a es de x1, entonces k x1 sobre m. Entonces reemplazamos y de t por nuestras correspondientes de x1 a x2, entonces nos queda de la siguiente manera. Y esto despejamos de aquí. Entonces vamos a hacer desde x1 tenemos que viene a ser lo mismo básicamente. Para armar nuestros espacios de estados, lo que hacemos
hacemos es, para nuestros espacios de estado tenemos que x, x1, x2, punto, y es una matriz básicamente, es igual a una matriz A que multiplica a nuestras variables x1, x2 más una matriz B que multiplica a nuestra matriz U, y que para la de salida y1, y2 tenemos una matriz que es Cx más D. Vamos a organizar estas matrices con respecto a la ecuación que tenemos y ver qué es lo que nos resulta. Entonces, para representar nuestro espacio de estados, como podemos ver, la entrada es la x más b por u, y la salida, que son y1 y 2, va a ser representada por c x más d. En este caso nuestra d es 0 porque nuestras condiciones iniciales son 0, pero si tenemos valores en el resto de matrices. Cabe recalcar que estas matrices deben ser multiplicables, y en este caso la matriz A es la única matriz cuadrada que debe haber. Vamos ahora a representar. Entonces, lo que tenemos para x1 punto. Vamos a ver qué tenemos para x1 punto, y en este caso es solo x2. Entonces tenemos 0 en x1 y 1 en x2. Ahora vamos a ver qué tenemos para x2. Para x2 tenemos esta ecuación de aquí, que viene a ser la de acá. Aquí hay una flecha, no sé si se ve, pero este representa la misma de acá. Como podemos ver, para x1 tenemos menos k sobre m, perdón. Y para x2 tenemos menos b sobre m. Entonces así es como representamos nosotros nuestra matriz. Obviamente aquí está multiplicada por x1 y x2 más ahora nuestra matriz B. Nuestra matriz B básicamente es la multiplicación que se tiene por U. ¿Dónde está nuestra U? Es la que tenemos aquí. Entonces, vemos que esta se encuentra en x2, entonces en x1 lo que tenemos es 0. Nuestra matriz B. 0 en x1 y u sobre m, que en este caso u va a estar por fuera, entonces es 1 sobre m, y esto multiplicando a u. Cabe recalcar que estas matrices deben poderse multiplicar. En este caso, esta es una matriz de 2 por 2 y esta es una matriz de 2 filas por una columna. Entonces, tenemos que ver que entre que estos coeficientes sean iguales para poder multiplicar. Lo mismo con el resto de matrices. Ahora vamos por nuestra matriz C, que es de x1 y x2, la cual es 1 y 0. Esto por x1 y x2. Más una matriz de ceros, en este caso 0. ¿De dónde sacamos esta matriz C? Esta es la multiplicación de... En este caso es si tuviéramos dos salidas, pero como para nosotros solo tenemos la salida en Y, solo sería Y. Vamos a rectificar igual acá. Y lo que tenemos es Y. Como podemos ver, esta Y es esta de aquí, entonces solo tenemos valores para x1, lo que nos va a dar
x1, x1 y en x2 no tenemos nada, entonces es 0. Y la matriz D que es 0. Entonces esta viene a ser nuestra matriz A, nuestra matriz B, nuestra matriz C y nuestra matriz D. En esta 0. Hasta aquí ya tenemos nuestro espacio de estados y lo que vamos a realizar a continuación es comprobar mediante una ecuación que se tiene para ver si es que de espacio de estados se puede llegar a la función de transferencia. Es la demostración que se va a dar a continuación. Ahora vamos a dar valores a M, a B y a K, que habíamos explicado antes, que son nuestras constantes, y este va a ser 1, este va a ser 2 y este va a ser 3. Reemplazamos estos valores en estas matrices y lo que tenemos es lo siguiente. Para la matriz A tenemos 0, 1, menos K sobre M es menos 3, menos K sobre M y menos B sobre M es 2. Tenemos nuestra matriz A, nuestra matriz B va a ser la siguiente. Bueno, aquí es menos 2, aquí tenemos la matriz B, que en nuestro caso es 0 y 1 sobre M, reemplazamos M en el segundo. Nuestra matriz C, que es igual, esa ya la habíamos determinado, es 1 y 0. Y nuestra matriz D, que es de 0. Ahora lo que sabemos es que nuestra función de transferencia también puede estar representada por la siguiente matriz. Sabemos que es la multiplicación de la matriz C por S por I menos A, todo esto a la menos 1 por B más B. Entonces ahora vamos a comprobar si es que es cierto que se puede representar de la siguiente manera. Empezamos por resolver esta matriz de aquí, para que se nos facilite el cálculo. Entonces, ya que tenemos listo, entonces podemos proceder a borrar esta representación de espacio de estados y vamos a resolver esta matriz de aquí, que viene a ser S por I, esta es la identidad, menos A la menos 1 es igual a la matriz adjunta de S por I menos A sobre el módulo de la matriz S por I menos A. Esto solo es para resolver esta parte de aquí, pero le multiplicaremos por C, por B y le sumaremos D. Entonces, para resolver esta matriz, sacamos la adjunta. La adjunta de S por I menos A es de la siguiente manera. Tenemos S que multiplica a una matriz de identidad. Ya saben cómo es la matriz de identidad. En la diagonal tenemos unos y el resto son ceros. Menos la matriz A, que es esta de acá, que es 0, 1, menos 3 y menos 2. El resultado de esto tenemos, vamos posición por posición, tenemos la siguiente matriz: S menos 0, sigue siendo S por 0 menos 1, pues viene a ser menos 1, S por 0 menos 3, menos
menos 3 y S por 1 menos 2, S menos, pero es negativo por negativo, tanto aquí como aquí. Y menos 1, ese sí está bien. Entonces, tenemos que esta es nuestra matriz adjunta. A esta tenemos que nosotros sacarle el determinante. Ponle pausa. Ya. A esta matriz solo el DCI nos da, pero aún no le sacamos la adjunta. Entonces vendría a ser la adjunta de esta matriz. Ya, para sacar la adjunta tenemos nosotros un arreglo matemático para la matriz, el cual ya se lo voy a escribir. Tenemos que esta parte solo es como fórmula. Si tenemos una matriz M de posiciones A, B, C y D, la adjunta de la matriz de M viene a ser la posición D menos D menos C y A. Es una matriz D. Así se saca la adjunta. Entonces vamos a aplicar la adjunta a nuestra matriz de aquí. Vendría a ser igual. Aquí esta es la posición que vendría, esta va a ser A, B, C y D. Entonces cambiamos la posición y nos queda de la siguiente manera: S más 2, 1 menos 3 y A, que era S. Entonces esta sí va a ser la adjunta de nuestra matriz, la cual necesitamos aquí. Ahora necesitamos sacarle a esta, a la matriz SI menos A, que vendría a ser esta. Necesitamos sacarle el determinante. Entonces, para el determinante ya sabes cómo se multiplica, y lo tenemos de la siguiente manera: el determinante de S por I menos A es igual, entonces tenemos S menos 1 más 3, bueno 3 y S más 2. Para sacar el determinante lo que hacemos es multiplicar de la siguiente manera: esta por esta, entonces nos queda S cuadrado más 2S y este por este, pero en negativo. Entonces, por menos más 3. Entonces, esta va a ser el determinante de nuestra matriz. Y ahora sí ya podemos reemplazar en esta parte de aquí. Ya tenemos nuestra matriz S por I menos A a la menos 1, que es igual a la adjunta que ya habíamos sacado, que es esta parte de aquí. Entonces S más 2, 1 menos 3 y S, que multiplica, o bueno, en este caso que divide, es 1 sobre esta de aquí, S cuadrado más 2S más 3. Se multiplica de la misma manera posición por posición y se obtiene la siguiente matriz. Posición por posición. Entonces tenemos S más 2 sobre todo esto de aquí, S cuadrado más 2S más 3, que por cierto, esta es nuestra
ecuación característica, si lo reemplazamos de aquí, eso vamos a ver un poquito más adelante. Esta es la primera posición, pues es una matriz un poquito grande, 1 sobre s cuadrado, vamos a multiplicar este por este, más 2s más 3, menos 3 sobre s cuadrado más 2s más 3 y s sobre s cuadrado más 2s más 3. Hasta aquí tenemos s por la adjunta, perdón, esta parte de aquí tenemos solo esta parte de acá. Nos falta multiplicar por c y multiplicar por b y sumarle a eso d para encontrar nuestra función de transferencia. Entonces vamos a borrar esto de aquí que ya no necesitamos. Porque ya lo encontramos. Y procedemos a multiplicar por nuestro caso, vamos a multiplicarle por b. Entonces lo que tenemos ahorita es esta matriz de aquí, s por i menos a la menos 1 por b. Vemos que la matriz b es 0 y 1, entonces vendría a ser esta matriz colocada en este lado de acá y multiplicamos posición por posición. No sabemos, se lo realiza de la siguiente manera. Vendría a ser este por la primera, 0, este por la segunda, 1 sobre s cuadrado más 2s más 3. Ahora, este por la parte de abajo vendría a ser 0 en esta parte de acá y en la parte de abajo vendría a ser s sobre s cuadrado más 2s más 3. Entonces la multiplicación de todo esto resulta esto de aquí, se elimina esta columna. Entonces tenemos una matriz de básicamente dos filas, una columna. Y esta matriz luego la multiplicamos por c. Entonces voy a hacer de la siguiente manera. Y con eso ya creo que finalizaríamos la multiplicación de estas matrices. Hasta aquí ya teníamos multiplicado esta parte de acá. Solo nos falta multiplicar por c, que es el valor que tenemos de lado. Y de esa manera vamos a encontrar nuestra función de transferencia. Vamos a ir. Tenemos esta matriz por esta matriz de acá. Sabemos que tiene una fila, dos columnas, 1 por 2, y esta matriz viene a tener una fila, una columna, dos filas, 2 por 1. Como vemos, este valor de aquí es del mismo valor de acá, entonces sí son multiplicables. Y lo que se obtiene al multiplicar estas matrices es este por este, y en la segunda posición, bueno, nos va a dar una matriz de 1 por 2, mientras nos va a dar una matriz de 1 por 1. Entonces lo que se obtiene es solo esta matriz de aquí, 1 sobre 1s cuadrado más 2s más 3, y viene a ser una matriz de 1 por 1. Y coincidimos que este valor de aquí es nuestra función de transferencia. Entonces comprobamos que si se cumple esta ecuación. Si reemplazamos obviamente estos valores aquí en M1, vamos a tener 1s cuadrado más 2 que viene
valor de B más K, que viene a ser 3, y podemos decir que esto es igual a nuestra función de transferencia. Comprobado cómo se llegó desde espacio de estados, en este caso, hasta una función de transferencia. A continuación vamos a realizar la explicación de una vez que tenemos la función de transferencia, cómo llegar discretizándola por ZH. Muy bien, continuando con el modelado de espacios de estado en discreto, una vez obtenida nuestra función de transferencia en espacio en continuo y nuestro modelado en espacio de estado en continuo, vamos a proceder a transformarlo a discreto mediante la transformada Z y con un retenedor ZH, por lo cual el retenedor ZH continuará de la siguiente forma. Este viene dado por la siguiente fórmula: Z menos 1 sobre Z de la transformada Z de nuestra función g de S sobre S. Misma función de transferencia g de S que tenemos aquí. A esta función de transferencia la vamos a denominar g de Z o H, una vez que realicemos todo el proceso. Muy bien, con nuestra función g de S sobre S vamos a empezar esta parte con la transformada Z, por lo que tenemos lo siguiente: g de S, nuestra función g de S viene dada por el siguiente término: S más S cuadrado más 2S más 3S. Para continuar con la transformada Z, nuestro denominador le vamos a realizar un arreglo matemático para que sea mucho más fácil la transformada después, por lo que tenemos el siguiente arreglo matemático. Viene siendo la misma función, pero llevada de otra forma que en un futuro nos ayudará para facilitar la transformada Z. Ahora debemos aplicar fracciones parciales para obtener los valores independientes y también facilitar la transformada Z, por lo que tenemos a de S más nuestro polinomio de acá abajo sería S más 1 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. Esto sería, bajando el numerado nos queda BS más C. Muy bien, ahora desarrollando esto vamos a tener que esto nos da igual a nuestro mismo polinomio que viene acá abajo, desarrollado por... Muy bien, aquí vamos a proceder con la siguiente multiplicación de nuestra función. Sería S cuadrado más 2S más 3. Desarrollando esto tenemos que nuestro polinomio va a quedar en el denominador de la siguiente forma: donde A va a multiplicar por este valor de aquí, que viene siendo este aquí, este valor S cuadrado más 2S más 3, más B, que multiplica más BSC, el segundo término que multiplica a S. Muy bien, si desarrollamos este denominador se va con esto, por lo que tenemos 1 es igual a S cuadrado más 2AS más 3A más BS al cuadrado más CS. Ahora vamos a sacar los factores comunes. En ese cuadrado tenemos A más B. Ahora con el término de S más S, como viendo tenemos 2A más 3, y ya no tenemos términos porque al final nos... Muy bien, aquí lo rectificamos porque está almacenado el término.
Para nuestro término de S vamos a contar 2A más C y nuestro término restante más 3A. Ahora vamos a evaluar los coeficientes. En este cuadrado tenemos 0. Este cuadrado es igual a 0, que viene siendo A más B. Para nuestro término de S a la 1 tenemos igual un valor de 0, que viene siendo aquí 2A más C. Y para nuestro valor de S0 tenemos un valor de 1, por lo que viene siendo 3A. Aquí tenemos nuestras tres ecuaciones, por lo que ya podemos obtener nuestros valores de A, B y C respectivamente. Por lo que tenemos que A es igual a 1 sobre 3. B es igual a, despejando de esta ecuación, B es igual a menos A, menos 1/3. Y si la variable C de esta ecuación viene siendo C es igual a 2A negativo, por lo que nuestro valor de C es igual a menos 2 por 1/3 es igual a menos 2/3. Ya teniendo nuestros valores de A, B y C respectivamente, podemos reemplazar en nuestra ecuación de acá arriba, por lo que vamos a tener lo siguiente. Para liberar la pizarra hemos anotado las fórmulas que nos sirven en este espacio, nuestro regla matemático con las fracciones parciales y los valores respectivamente. En esta parte tenemos dos ecuaciones de la transformada z que nos servirán en un adelanto para llevar a estas dos formas nuestra función de transferencia. Vamos a reemplazar estos valores, por lo que nos quedaría A es igual a 1/3 de sobre S, dice, ¿no es cierto? Más B, que es menos 1/3 de S, más C, que es menos 2/3 sobre S más 1 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. Así nos quedan nuestros términos reemplazando estos valores. Este término de aquí, el primero, ya lo podemos encontrar en transformada z, por lo que nuestro problema viene siendo esta ecuación de aquí, llevarla a cualquiera de estas dos formas para poder utilizar las transformadas z. Por lo que vamos a trabajar con esta parte de acá arriba, por lo cual vamos a hacer el siguiente arreglo matemático. Se tiene en cuenta que menos 1/3 de S menos 2/3 sobre S más 1 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. Si nos fijamos bien, nuestros valores de aquí, A más B, ya lo tenemos en el denominador por el arreglo previamente que hicimos. Por lo que podemos decir que en este de aquí nuestro valor de A viene siendo 1 y nuestro valor de B viene siendo raíz de 2. Por lo que ahorita podemos llevar este arreglo matemático a la primera forma que tenemos aquí. ¿Cuál es nuestro inconveniente? Que aquí arriba necesitamos tener un S más A. Por lo que vamos a utilizar, multiplicar un número arriba y abajo a su vez para que se elimine, pero nos quede la siguiente forma. Vamos a multiplicar por 3 y dividir para 3. Por menos 1/3 y multiplicar por el menos 3 a toda esta expresión de aquí. Menos 1/3 de S menos 2/3 sobre nuestro denominador, pues 1 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. Por lo que vamos a tener multiplicando esto de la siguiente forma. Vamos a multiplicar este menos 3 para todos nuestros términos de aquí. Menos por menos más. Se nos va el 3 con el 3, nos queda solo S. Menos 3, menos por menos más. El 3 con 3 se va, nos queda más 2. Esto a su vez multiplicado por el menos 1/3 y sobre nuestro denominador. Bien, ahora para llegar a nuestra forma S más A nos falta
tras pasar a hacer otro arreglo matemático, el que viene a hacer a descomponer este número de aquí, por lo que tenemos menos 1/3 sobre s más 1 y más 1, que vendría a ser la misma operación, y sobre nuestro denominador, s más 1 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. Bien, ahora vemos que en esta forma ya tenemos nuestro primer valor, pero nos queda sobrando este 1, por lo que podemos separar nuestras fracciones y nos quedaría de la siguiente forma: menos 1/3 que multiplica a todo este término de aquí, sería a s más 1 sobre s más 1 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2. Esto sumado a nuestro valor que nos queda aquí, que sería 1 sobre todo nuestro denominador igual. S más 1 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. Si observamos bien, el término de aquí ya tiene nuestra forma primera de las tablas de transformada z, por lo que ya podemos transformarlo. Ahora nos falta este término llevarlo a la segunda forma, por lo que este número vamos a multiplicar a sí mismo, arriba y abajo un término para llegar a la siguiente forma, por lo que vamos a multiplicar y dividir a su vez para raíz de 2, por lo que obtendremos sobre s más 1 más, vamos a multiplicar debemos multiplicar y dividir a nuestro término para que este a su vez se elimine. 1 sobre raíz de 2 que multiplica a raíz de 2 por todo nuestro denominador, s más 1 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. Bien, ahora sí, desarrollado la multiplicación, ahora sí vamos a ver que llegamos por fin a la forma, por lo que vamos a tener menos 1/3 de s más 1 cuadrado más raíz de 2 s más 1 más 1 sobre raíz de 2 sobre la raíz de 2 por s más 1 más raíz de 2 sobre 2. Una vez obtenido estas formas, ya tenemos las formas que nos pueden dar directamente la transformada z. Ahora lo que nos queda es reemplazar. Bien, por lo que tenemos que nuestro g de s sobre s final viene dado de la siguiente forma: g de s sobre s está dado por nuestro primer término, 1 sobre 3 de s, más nuestros términos de acá, que viene siendo menos 1/3 s más 1 al cuadrado más raíz de 2 sobre 2 sobre s más 1, y nuestro último término, si multiplicamos menos 1/3, este término por acá nos quedaría menos 1 sobre 3 raíz de 2 sobre s más 1 al cuadrado más raíz de 2 sobre 2, esto sobre raíz de 2. Bien, este viene siendo nuestro g de s sobre s, teniendo en cuenta que para hacer nuestro z o h debíamos ocupar nuestra g de z o h, vendría a ser la transformada de z o h, lo que venía siendo z a la menos 1 por z. Esto es la transformada z de g de s sobre s. Por lo que ahorita en esta g de s sobre s solo nos queda aplicar la transformada z y luego al retenedor z o h. Listo. Para nuestro g z o h primero vamos a obtener la transformada z del g de s sobre s, la cual vamos a denominar g de z, la que esté la transformada de z de g de s sobre s. Lo que término a términos nos daría, utilizando tablas, lo siguiente: la transformada z de nuestro primer término es 1 sobre s,
por lo que una constante es un tercio que multiplica a z sobre z menos 1 más el siguiente elemento que viene siendo el de acá. Pero, como tenemos en nuestras tablas, vamos a reemplazar con los valores de a, b y t respectivamente, donde a es igual a 1, b es igual a raíz de 2 y t viene siendo nuestro tiempo de muestreo, que es igual a 0.1. Ahora reemplazando tenemos que z cuadrado menos 2z a la e a la menos at sería a la menos a vale 1 sería solo la menos t, más que multiplica al coseno de bt, que b viene siendo raíz de 2 y t 0.1, por lo que tenemos raíz de 2 por 0.1 más e a la menos 2at sería 2t sobre el término de arriba, z cuadrado menos z a la e a la menos 1t por coseno de raíz de 2 por 0,1. Esto recordando nuestro valor factor multiplicante, que viene siendo menos un tercio, más menos un tercio, para que este arreglo sea posible. Continuamos, más el tercer término, que viene dado por la forma de aquí, que a su vez, si reemplazamos, se obtiene z cuadrado menos 2z e a la menos t, que multiplica a coseno de raíz de 2 por el 0,1 más e a la menos 2t. Eso es su denominador. Y en el numerador cambiaría a z e a la menos t seno de raíz de 2 por 0.1. Bien, también hay que recordar que este término debe estar multiplicando por nuestro término, el que nos permite realizar este factor, por lo que vamos a colocarle acá, que multiplica a menos 1 sobre 3 raíz de 2. También hay que tener en cuenta que cada t hay que reemplazar por nuestro tiempo de muestreo. Vamos a reemplazar cada t por 0.1. 0.1 0.1 0.1. Muy bien, reemplazando todos estos valores en la calculadora, obtenemos la siguiente función de g de z. Se tiene que g de z es igual a nuestro término z, que multiplica a 3z menos 1, y todo esto que multiplica a nuestro término, que ya en números reales nos viene dado por lo siguiente. Multiplica más z cuadrado, que multiplica a 1,79 1608 más 0,8183. Esto sobre z cuadrado menos 0.89 5804z más el factor multiplicante menos 1 sobre 3 raíz de 2, que divide al mismo enumerador z cuadrado menos 1,79 1608 más
este término g de z, vamos ahora sí a multiplicar por el término z menos 1 de z. Ahora sí, nuestra g de z o h estará dado por esta forma. Z menos 1, que multiplica toda nuestra función, pero ahorita de una vez le vamos a separar para la respectiva multiplicación. Z. Y asimismo, este valor 1/3 vamos a multiplicar en nuestra ecuación de acá arriba. Vamos a escribir z menos 1 sobre z, que a su vez multiplica por este término sobre 1/3, lo que nos queda 3z más 0,268 540. Entonces, 9, muy bien. Más esta cosa que viene siendo menos 1 sobre z, que multiplica a 0,030 z, que multiplica a z al cuadrado menos 1,7916 0,8 de z más 0,8183. Bien, aquí primero podemos eliminar estos términos. Z con z se nos va y z con menos 1 con z menos 1 se... Continuamos desarrollando nuestro z o h, por lo que nos queda 1/3 más el término de acá. En esta parte vamos a unificar este término con este término debido a que son los denominadores similares y lo que nos indica que se pueden sumar, por lo que tenemos z menos, aquí unificamos este término, le pasamos acá 0,03006 de z sobre nuestro polinomio z cuadrado menos 1,791608 más 0,8183. Si sacamos aquí el factor común, vamos a tener la siguiente expresión. Es igual a 1/3 más z a la menos 1 a z. Vamos a sacar factor común z para poder eliminarlo. Que nos quedaría z menos 0,33 z más 0,29. En este término, si los dividimos porque son z mismo, obtenemos de una vez el 2686,013, sin nuestro valor de z, y también multiplicado por nuestro polinomio z cuadrado menos 1608 de z 0,8183, en donde este z lo podemos simplificar. Ahora, ¿qué nos queda? Multiplicar el término z menos 1 por este término de aquí,
lo que vendríamos a tener un tercio menos 0,33z cuadrado más 0,268404 de z más 0,33 de z menos 0,2685404 sobre todo nuestro polinomio z cuadrado menos 1,791608z más 0,8183. Bien, ahora ¿qué nos falta en esta parte? Nos falta sumar el 1/3. El proceso matemático para completar nuestra g de z o h es sumar el 1/3 con todo este término de aquí. Por lo que vamos a sumar el término. G de z o h es igual a 1 que multiplica a z cuadrado menos 1,791608 más 0,8183 más todo este término de aquí, que vendría a estar multiplicado por 3 a su vez. Menos 0,33z cuadrado más 0,268404z más 0,33z menos 0,26. Todo esto que multiplica a 3 sobre z cuadrado menos 1,791608 z más 0,8183. Si metemos toda la parte de arriba en una calculadora, obtenemos que los valores de nuestro g de z o h están dados por la siguiente función de transferencia. Sobre nuestro polinomio. De esta forma ya tendríamos nuestro g de z o h concluido, por lo que aquí nos falta determinar en estos valores cuáles son los valores de la matriz A, B, C y D, que lo haremos a continuación. Ahora, para modelar en espacios de estado ya tenemos nuestra función de transferencia en discreto, por lo que vamos a tener que x' es igual a la matriz A por x más la matriz B por U, y la salida y es igual a la matriz C por x más D por U, que como en condiciones iniciales esta matriz D viene con valores de 0, al tener condiciones iniciales a valor de 0. En nuestra matriz A, para formarla, utilizamos el polinomio característico, de forma que en la primera parte de arriba, desde el término más alto, se toma el siguiente con signos cambiados, es decir, se toma este término y este término, pero con signos cambiados. Y menos 0,8183. En la segunda fila de la matriz se completa con un 1 y un 0. La matriz B está dada por la salida, la salida U, que viene siendo nuestra fuerza, y a su vez se representa por 1 y 0. Nuestra matriz C viene dada por nuestro numerador, la cual tiene la forma 8,673 por 10 a la menos 3 y menos 1,6409 por 10 a la menos 3,
Por condiciones iniciales igual a 0, tenemos que nuestra matriz D es igual a 0. Entonces, ordenando, tenemos que X es igual a 1,791608 y menos 0,8183, 1 y 0. Ahorita observando, en este de aquí debe estar con signo positivo, por lo que en lo demás no nos afecta nada, solo fue un error de tipeo al inicio. Por lo que aquí nos quedaría con signo. Ya. Y nuestra matriz sería por x1 y x2 y más b, que sería 1 y 0 por u, y nuestra matriz y sería dada por la matriz C, que es 8,673 por 10 a la menos 3 y 1,64 por 10 a la menos 3 x más 0 en 1. Estas ecuaciones de aquí vendrían a ser nuestros espacios de estado en discreto. Como observamos, aquí tenemos las ecuaciones en espacios de estado en continuo, por lo que lo siguiente en nuestro ejercicio será hacer una comparativa con los espacios de estado en discreto y espacios de estado en continuo en MATLAB para verificar las gráficas y corroborar que el ejercicio haya estado bien realizado. Gracias. Muy bien. Una vez que nosotros hemos determinado nuestro sistema y nuestra función de transferencia en dominio continuo, es decir, en S, lo que vamos a hacer es encontrar los espacios estados, encontrar también la función de transferencia en discreto, o sea, el Z o H, el determinador de orden 0, y los espacios de estados también en discreto. Es todo lo que ya hicimos a mano, pero ahora lo vamos a hacer en MATLAB. Entonces, bueno, en esta parte de aquí nosotros hemos elaborado un programa que permite la conversión al espacio de estados discreto a partir de un sistema en función de transferencia de S. Entonces, como podemos ver aquí, nuestro numerador de S tiene 0 en S cuadrado, 0 en S y 1, es decir, la función de transferencia es 1 sobre el denominador, que es 1 en S cuadrado, 2 en S a la 1 y 3 en S a la 0. Por lo que nuestro vector denominador va a ser de esta forma. Nosotros hemos establecido una frecuencia de muestreo de 5 Hz. Esto puede variar tranquilamente. Y nuestro tiempo de muestreo, nuestro DT, es de 1 sobre la frecuencia de muestreo, de donde nosotros vamos a especificar un número de 50 muestras para nuestra gráfica del espacio de estados versus la función de transferencia en el comportamiento del error una vez que llega al set point en la respuesta step, de la respuesta a un step. Entonces aquí nosotros tenemos nuestra matriz de entrada, matriz de entrada, y nuestra GDS la obtenemos de esta forma. Aplicamos el comando TF, que es Transfer Function, de NMS, que es nuestro numerador en S, y de NS, que es nuestro denominador en S, como se muestra acá. Este es el resultado de GDS. Aquí suprimí el punto y coma, así que para que no salte una alarma aplique este comando. Muy bien. Ahora nosotros vamos a graficar primero en la parte superior la comparación de la respuesta a un escalón, a un step en GDS, comparado con la respuesta a un step en GDZ, es decir, vamos a comparar el retenedor de orden 0 con nuestra función de transferencia en continuo, discreto versus continuo. En esta parte de acá nosotros obtenemos nuestra matriz ADS, BDS, CDS y DDS respectivamente de nuestra
función de transferencia mediante el comando tf2ss. El comando tf2ss es aplicable tanto a continuo como a discreto, como podemos ver más acá abajo. Para que lo vean mejor, podemos basarnos en la documentación de MATLAB. Ponemos tf2ss y aquí podemos ver las distintas formas. De hecho, el programa que sacamos acá está basado en la documentación de MATLAB, en este sistema de acá. Entonces, como podemos ver aquí, la sintaxis común y corriente es f2ss del numerador con el denominador. Este es cuando todo está en el dominio de S y la función la expresión en espacio de estados viene dada por esta expresión de acá. X', es decir, la derivada del vector de estado es igual a por X más B por U, y la salida Y es igual a C por X más D por U. De modo que ya una vez implementada viene a ser de esta forma. Con este sistema de aquí nosotros aplicamos tf2ss para obtener la matriz de espacio de estado, simplemente especificando el orden del numerador y del denominador. Así de fácil obtenemos la matriz en su forma canónica controlable, como se puede ver en la parte de acá. La primera fila es la que nos devuelve el primer estado, y la segunda es la que nos devuelve un 1 y un 0, que es característico de la matriz canónica controlable en la primera fila. Puede ser esta primera fila o última fila. Eso es prescindible. Muy bien. Acá nosotros vamos a ver el sistema masa-resorte sin amortiguador, llevado a discreto. Es un sistema discreto con una frecuencia de muestreo de 5 Hz. Como les dije anteriormente, esta frecuencia puede cambiar tranquilamente, no es un parámetro fijo del sistema ni nada por el estilo, es simplemente para gráfica y para estudio. Y estos son todos los comandos para especificar nuestro muestreo, ¿no? Una vez especificada la función de transferencia en Z, o bueno, la expresión en dominio discreto, vamos a tener la gráfica en espacio de estados versus función de transferencia. Entonces, el comportamiento del sistema se va a ver reflejado en esta parte de aquí como la función de transferencia, y ahora nosotros implementamos la ecuación de espacio de estados con la salida en esta parte de acá, y X' sería, bueno, en este caso, como es cambiante, es solo X, es igual al valor anterior, es una derivación, bueno, es el diferencial de X en el ciclo for. Y nosotros tenemos aquí esta etiqueta para diferenciar nuestro espacio de estados de nuestra gráfica de la función de transferencia. Como podemos ver, esta es una gráfica bastante similar, puesto que es el mismo sistema, simplemente expresado de diferente manera. Entonces, bueno, regresando, nosotros ya obtuvimos nuestras matrices de espacio de estados mediante el comando tf2ss que ya les expliqué, y ahora vamos a discretizar nuestra función de transferencia aplicando un retenedor de orden 0 que es aplicado con el C2D, y aquí está nuestro tiempo de muestreo, que es de 5 Hz. Ahora nosotros aplicamos el hold on para que se visualicen tanto GDS, nuestro step GDS, como nuestro step GDZ, y ubicamos las diferentes etiquetas respectivamente. Ahora nosotros tenemos nuestra vector numerador
de la función en discreto y nuestro vector denominador de la función en discreto, al igual que nuestro tiempo de muestreo. Entonces, nosotros vamos a tener estos parámetros de la función de transferencia de nuestro sistema G de Z para un sistema SISO. Este carácter de aquí, esta V entre comillas simples, especifica que es un sistema SISO. Esto de igual manera fue obtenido de la documentación de MATLAB en la parte de aquí, en TF-Data. Nosotros podemos observar que aquí claramente dice para funciones de transferencia SISO, que es el caso de nuestro sistema. Muy bien, ahora nosotros vamos a aplicar un filtrado que nos va a permitir una mejor gráfica, ¿no?, del comportamiento del error en la parte del subplot de abajo. Entonces, una vez aplicado nuestro filtro, vamos a graficar tanto espacio de estados como función de transferencia en Z. Que bueno, esta gráfica en realidad sería como un poco innecesaria, sino que es un poco más para detallar el acompañamiento que se da del espacio de estados con la función de transferencia, que es completamente igual en MATLAB. Entonces, bueno, aquí nosotros especificamos el subplot de abajo, ponemos el título, que es la gráfica del espacio de estados, y comenzamos con la gráfica, ¿no? Igual aplicamos el hold para que se vea la otra gráfica de nuestro espacio de estados con nuestras ecuaciones de la salida y del x diferencial o vector de estado indiferencial. Y aquí nosotros aplicamos, antes de aplicar el espacio de estados, este comando de aquí, de nume y deno. Este comando eqtflength lo que va a hacer es igualar los vectores tanto de numerador como de denominador. Nosotros aplicamos ya para que se devuelva las matrices A, B, C y D de nuestro espacio de estados en discreto, de estos de acá, de los que nosotros obtenemos a través de eqtflength. Entonces, visualizando la salida de estos comandos, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Si podemos observar, aquí tenemos en naranja nuestra G de Z, y para este tipo de muestreo en realidad MATLAB nos está graficando como que si fuera continuo, pero en realidad es el comando que se ha aplicado, es el step, que aplica tanto discreto como continuo, y ya saliendo de esta gráfica le voy a graficar el step G de Z para poder apreciar de mejor manera la discretización. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es el comportamiento, así que podemos ver que es el mismo overstep o sobreimpulso, es básicamente el mismo comportamiento tanto en continuo como en discreto, con un error no muy marcado, puesto que estamos aplicando un tiempo de muestreo bastante pequeño. Y en la parte de acá nosotros vemos nuestro comportamiento del espacio de estados. Como podemos ver aquí, nuestro espacio de estados, a partir de que se llega al set point, nosotros vamos a tener un sobreimpulso. Entonces, este sobreimpulso se puede apreciar de mejor manera en la gráfica de abajo. Listo, aquí se ve mejor. Una vez que se pasa el sobreimpulso, nosotros vamos a tener una baja, y de ahí va a tender a estabilizarse. Es lo mismo que nosotros vemos acá. Del sobreimpulso, nosotros vamos a tener una baja, y bueno, en este caso ya no tengo más muestras, pero si nosotros aplicamos más muestras, vamos a poder ver que
se sobrepasa y de ahí se regresa a estabilizar. Entonces, bueno, ese es el acompañamiento que se da a la función en discreto y en continuo del espacio de estado. Pasamos también por la graficación de las ecuaciones del espacio de estado, salida y el diferencial. Y aquí tenemos nuevamente el stem o el plot de Y, que es nuestra salida, con el tiempo t, que está especificado en la parte de más acá arriba, nuestro tiempo de muestreo final, y la distinción que sean asteriscos para poder ver el valor final y el comportamiento. Esto es meramente una etiqueta. Estas son las etiquetas y aquí podemos ver espacio de estados. Entonces, bueno, aquí podemos ver la salida, como les decía, del programa. Y aquí nosotros tenemos, estas eran nuestras matrices de espacio de estados. Esta es nuestra ecuación discretizada. En este caso nosotros estamos realizando la medida de la posición, de modo que estas cantidades pueden ser susceptibles a variaciones pequeñas en el orden de las milésimas o 10 milésimas partes, puesto que, como saben, es un laboratorio matricial, realiza métodos numéricos como todo computador, entonces es susceptible a errores, más que nada las calculadoras que el MATLAB, pero bueno, de ahí es el error del ejercicio resuelto a mano, que es como se muestra aquí. Y de aquí obtenemos nuestro numerador en Z y denominador en Z, nuestro tiempo de muestreo, que es el resultado del TF data. Luego nosotros definimos nuestro nume y nuestro deno, que es básicamente el resultado del EQTF length. Este es en el caso de que nosotros obtuviéramos por acá, por ejemplo, otro 0, o por acá, por ejemplo, otro 0, ya lo excluye. Y aquí nosotros tenemos el orden de las matrices, cómo van a salir, y nuestras matrices en espacio de estados en discreto. De igual manera nos devuelve la forma canónica controlable con las variables en la parte superior, perdón, las constantes en la parte superior. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias.